Buenos días amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Vamos a tratar de respetar los temas que os hemos dicho que íbamos a comentar a lo largo del día de hoy. 3 temas. Íbamos a hablar de la situación que provocará en Europa la derrota de Renzi en el referéndum por el cambio de la Constitución en Italia. Vamos a hablar del capitalismo, cómo ha funcionado en los últimos 200 años, por qué estamos defendiendo el poscapitalismo. Y finalmente hablaremos de la justicia española. Nos preguntamos si hay personas, aparte del rey, que tienen inmunidad, o al menos, si no legal, sí de hecho, en los tribunales españoles. Vamos a empezar entonces por Europa. Como sabéis, Renzi hace un año que no veía venir lo que aparecía por el horizonte, y eso que tenía en Italia un movimiento populista muy importante, como es nuestro colega el Movimiento 5 Stelle, primo hermano del Movimiento 7 Jaques de España. En Italia siempre ha habido mucha discordancia y mucha preocupación por lo que supuso la entrada de Italia en el euro. Ya veía mal que entraran países como Grecia y España, pero incluso ellos mismos se daban cuenta de que entrar en el euro podía ser un grave problema para Italia. Berlusconi cayó como presidente del gobierno italiano fundamentalmente porque en un momento pensó en salirse del euro. Bien, esta es la realidad de Italia, con bancos con bastantes problemas, aunque no tan importantes como los problemas que tiene Alemania y Francia. Nuestros bancos españoles también tienen problemas, faltaría más. Pero solo los bancos alemanes y franceses tienen capacidad para hundir Europa, como os he dicho en muchísimas ocasiones. Ayer, como comentamos, y hoy terminan unas reuniones, unas jornadas preparadas por el Banco Internacional de Pago de Basilea, que pretenden fijar, o por lo menos intentar acordar, criterios para la medición del riesgo por parte de las entidades financieras de todo el mundo. En realidad, según cómo mides el riesgo, tienes que decir que eres insolvente o no. Y esto es un gran problema, porque en realidad, como os he dicho muchas veces, los 28 bancos más importantes del mundo, incluidos los de Estados Unidos y Reino Unido y China, los 28 grandes bancos de inversión más importantes del mundo, aparte de hacer 1000 fechorías, están quebrados en estos momentos. Solo redactando leyes que son leyes contra natura, que pretenden salvar el sistema financiero quebrado, es por lo que se puede decir que unos bancos son solventes u otros insolventes. Pero claro, en este momento la cosa se complica, puesto que en Italia hay 6-7 bancos de cierta entidad que, según los criterios que se aprueben en estas jornadas de Chile, se puede encargar prácticamente la banca italiana. En realidad, la discusión más importante que está habiendo en Chile es, lógicamente, la que se plantea entre los financieros alemanes y los financieros de Estados Unidos. Los financieros de Estados Unidos son partidarios de que haya unas normas objetivas de fuera de los gobiernos, de fuera de los estados, que sirvan para todo el mundo, al igual que unas normas de contabilidad para cualquier auditoría de activos, porque si no, todo lo que se hace no sirve absolutamente para nada. Estados Unidos, como digo, sería partidario de una regulación similar para todos. El problema que hay es que Estados Unidos va bastante más avanzado que Europa
Y ahí tenemos a Draghi con sus dolores de espalda y echando la culpa a los populismos de lo que está pasando ahora en estos momentos en Europa, cuando en realidad la culpa prácticamente es suya y por descontado de los presidentes de Francia y Alemania fundamentalmente. Más que los presidentes, en el caso de Alemania, la canciller alemana Angela Merkel. En el caso de Francia sí es el presidente François Hollande, que ha tenido 5 años de gobierno en los que no ha hecho absolutamente nada. Bien, si Renzi pierde el referéndum, todos estos problemas de regulación de la banca moribunda, la verdad es que no van a servir absolutamente para nada, más que para que siga la batalla entablada entre Estados Unidos y Alemania, especialmente por la situación del Deutsche Bank, tanto en Estados Unidos como en la propia Alemania. El problema, si la banca italiana tiene serias dificultades para salir adelante, es que es inevitable que el euro sufra un cierto retroceso, aunque se supone que se intentará pactar con Estados Unidos para tratar de mantener una relación euro-dólar parecida a la actual, aunque los señores de Goldman Sachs apuestan porque vamos a ver en el mes de diciembre la paridad entre el euro y el dólar, algo que no ocurría prácticamente desde los inicios de la época del euro. El euro, como os he dicho muchas veces, es simplemente una muleta del dólar. Y caerá cuando los americanos consideren que debe caer. Ya lo puede defender Alemania, ya lo puede defender quien quiera. La Unión Monetaria Europea no se sostiene, Reino Unido se salió y manifestamos nuestra envidia por haber dejado claramente la Unión Europea, y nosotros, españoles, deberemos también plantearnos antes o después que la Unión Monetaria Europea y la Unión Europea lastran completamente nuestras posibilidades de futuro y, por lo tanto, cuando existan cambios serios en España, cuando no solo nos limitemos a eliminar la ley de la educación, la ley Mordaza e incluso las leyes de presupuestos, cuando nos carguemos prácticamente todo lo que ha hecho el Partido Popular, habrá que empezar de una vez a practicar seriamente la reforma constitucional, bien planteándonos un proyecto constituyente nuevo o empezando por cargarse el título 10º de la Constitución española, que es el que hace prácticamente imposible cambiarla. Bien, dicho todo esto, lo que vemos para la semana del 5 al 12 de diciembre es que va a haber serios problemas en Italia que nos pueden afectar a nosotros también, porque la deuda, como sabéis, la deuda alemana, la deuda italiana, la deuda española, la deuda francesa, desgraciadamente para ellas y para nosotros, tienen en estos momentos una burbuja preocupante. A nadie se le ocurre pensar cuánto vale la deuda real de España o la deuda real de Italia. ¿Se podría considerar que la deuda italiana la podemos valorar en un 50% o no podemos valorarla en un 50%? Si la deuda italiana se valora en un 50%, ¿la deuda española vale menos todavía? Bien, os hago preguntas para que las vayáis contestando y para que de alguna manera os deis cuenta que el Brexit y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, sumado al referéndum que va a haber ahora en Italia, más las elecciones por la presidencia de Austria y posteriormente a las elecciones a la presidencia francesa y las elecciones alemanas, son el gran plato fuerte de los próximos meses, que cumpliría 7 hechos que, como os he dicho muchas veces, van a marcar claramente el futuro de Europa, una Europa decadente, cada vez con menos fuerza y que ha perdido en el mundo prácticamente su sitio. Dicho esto, volvamos de nuevo a nuestros esquemas de siempre: capitalismo, neocapitalismo, postcapitalismo, ciencia, tecnología, Homo sapiens, Homo Deus. El capitalismo
que tiene ya larga vida, aunque han sido los últimos 250 años los años en los que el capitalismo ha sido más pujante, salió adelante, entre otras cosas, porque modificó los sistemas de crédito que operaban en Europa desde hace 250 años, incluso antes, pero sobre todo desde hace 250 años, y permitió que las finanzas permitieran el crecimiento de la economía. Si pensáis allá por 1700 más o menos, o 1780, si pensáis en la época de la Revolución Francesa, si pensáis en las guerras napoleónicas y los problemas de 1800, 1900 y de los que ahora tenemos lógicamente en el siglo XXI, en los años 2000, lo que comprobaréis es que el crecimiento económico se debió fundamentalmente tras las expediciones, lógicamente, a América, un continente que nadie creía que existía, y sin embargo fue descubierto por Cristóbal Colón y los conquistadores españoles. Tras la conquista de América hubo, sin dudas de ninguna clase, un movimiento de riquezas importante que ayudó a Europa a salir prácticamente del postratismo que se encontraba desde los años, prácticamente desde, podríamos decir, desde la época de Cristo, por decirlo de alguna manera. En los años 1500, 1600, 1700, primero España, después Portugal, Holanda, Reino Unido, Francia, todos ellos basaron su crecimiento en explorar nuevas tierras, en recoger todos los recursos que pudieron, en correr serios riesgos, pero sobre todo empezó un proceso de financiarización de la economía europea que hizo que el crecimiento fuera ligado claramente a la evolución del capitalismo. Marx aparecerá en 1819, que es cuando nace, y antes de final, aunque le costó mucho preparar el Capital, empezó a estudiar lógicamente cuáles eran los intereses reales del capitalismo y en qué medida iban en contra del posible desarrollo de la vida política en los países industriales de Europa. Luego la realidad fue cruda en el sentido de que él pensaba que serían los países industriales los que se convertirían al marxismo y al comunismo. No fue así. La revolución llegó por vía Rusia, un país bastante atrasado, especialmente porque era fundamentalmente agrícola y porque los zares no habían permitido prácticamente que se desarrollara una burguesía medianamente potente. El marxismo prometía el paraíso en la tierra. El capitalismo fue más allá. Les dijo a los humanos, especialmente a los humanos de Occidente, porque en Oriente no caló el capitalismo en los primeros tiempos, el liberalismo y el capitalismo prometieron a la gente que en realidad eran dioses a todos los efectos, quiere decir, no existía Dios, era toda una mandanga lo que se había ido contando a lo largo de la historia, eso de que Dios había creado el cielo, la tierra, la luz y las estrellas, y que de alguna manera nos había hecho a nosotros administradores de la tierra, pero siempre haciendo lo que quería el Señor de la Biblia. Eso lo echó abajo el capitalismo de mano a mano con los masones, con la Ilustración y todas las fuerzas laicas que surgían en Europa tras la Revolución Francesa. A partir de ahí el capitalismo va cogiendo fuerza, mucha fuerza. Mucha fuerza en el sentido de que Europa ve la posibilidad de que capitalismo e imperio se den la mano y van surgiendo poco a poco, tras los imperios españoles y los pinitos que iban haciendo los distintos países europeos,
La realidad es que poco a poco Europa considera que el capitalismo y el crecimiento son incomparables, o sea, son completamente necesarios ambos y que el uno ayuda al otro. Como sabéis, Adam Smith, unos años antes, había empezado a hacer pinitos en el mundo de la economía, al igual que Ricardo, al igual que Stuart Mill, al igual que Malthus y tantos otros. Nadie se hacía una idea de lo que era aquello de la mano invisible que dirigía la formación de los precios y de la economía que en el fondo, según Stuart Mill, podía permitir que la actividad económica en el Reino Unido, que es donde él la estudiaba, fuera creciendo y que luego lo hiciera también en los distintos países de Europa. El capitalismo, cuando pega realmente su salto más espectacular, sin dudas de ninguna clase, es en el siglo XX. Tras las dos grandes guerras, en las que tuvo parte importante Alemania y Estados Unidos, que de alguna manera consiguió desequilibrar la balanza para que ambas las perdiera Alemania, la realidad es que después de las dos guerras mundiales, Estados Unidos se apoyó en el capitalismo a fondo, consideró que era necesario buscar un cierto equilibrio entre el capital y trabajo, porque los capitalistas, como es natural, los economistas capitalistas también se leían las teorías del marxismo. Y aprovechando las mismas teorías del marxismo, llegaron a la conclusión de que tras la guerra civil y tantos muertos, parecía conveniente un equilibrio entre el capital y el trabajo. Y es ahí, por esas fechas, 1945, España ya 6 años concluida la guerra civil, se encuentran en un mundo en el que se apuesta por el liberalismo, el libre mercado, apertura de fronteras y conceder a la gente modesta, a la clase trabajadora, a la clase que venía del campo, concederle la posibilidad de una educación y una sanidad para sus hijos, al igual que la posibilidad de poder disponer de una casa para vivir. Del año 1945 al año 1971, para los franceses, por ejemplo, 26 grandes años, para los españoles unos años de dictadura muy duros, pero que económicamente permitieron que la renta española subiera bastante. La realidad es que el franquismo, con todo su intervencionismo, fue algo más liberal que lo que hemos visto posteriormente con el Partido Socialista y el Partido Popular. El franquismo es una época detestable, como todas las épocas de dictaduras que matan sin ton ni son, y por descontado, la transición, un desastre desde el punto de vista económico, puesto que se consideraba que podía haber una revolución de nuevo. Algo que, lógicamente, socialistas y comunistas evitaron como pudieron, precisamente aliándose con los hijos o los nietos de los que en el pasado habían dominado España y que, por descontado, formaban parte importante de la dictadura. Bien, el capitalismo, pues, como digo, de los años 45 a los años 71, crece impresionantemente, entre otras cosas, porque todas las reservas que tenía Estados Unidos las pone a funcionar, interpretando su papel de imperio que sustituía al británico y de alguna manera perdona deudas a otros países europeos y permite que Alemania y Japón, otro de los grandes derrotados, se reindustrialicen rápidamente, empiecen a crecer y faciliten, por decirlo de alguna manera, una recomposición, si cabe mayor, a la situación que había en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. En el año 71, como sabéis, el dólar considera, o mejor dicho, Estados Unidos consideran que el dólar no puede ser
no puede estar respaldado por oro, porque no tienen oro realmente para respaldarlo, y tras unas iniciativas de Gaulle y del Reino Unido, pretendiendo convertir dólares de sus reservas en oro, decidió clarísimamente considerar que el dólar no estaría respaldado por nada que no fueran los ejércitos y la marina de Estados Unidos. De 1971 a 2007 prácticamente vivimos la época que hemos llamado del Minotauro, en honor al economista griego Varoufakis. El Minotauro consiste en que los equilibrios de flujos de comercio, de mercancías, de bienes, de capitales, de unas a otras partes del mundo, consiguen que todo el dinero, que toda la inversión acuda a Estados Unidos, a Wall Street, y por contra, Estados Unidos se dedica a comprar productos de Japón, de Alemania fundamentalmente, de los restos de países europeos e incluso de China ya a mediados, digamos ya más bien en el último cuarto del siglo XX. El capitalismo va creciendo porque las finanzas van creciendo a la par. Cuando la economía se viene abajo, cuando Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam, se encuentra con una situación curiosa que, siendo los ejércitos más poderosos del mundo, lo que sí que empieza a estar claro es que Estados Unidos, a pesar de los problemas que tiene Rusia, no acaba de entender que puede convertirse en el único imperio existente en el mundo en esos momentos. La verdad es que no hay que olvidar nunca que, quitados los últimos 300, 400 años, los imperios que han mandado en el mundo han sido imperios de Oriente, de Asia fundamentalmente y de Oriente. Entonces, la realidad es que nuestro capitalismo no ha durado tanto tiempo y, sin embargo, pretendimos imponer nuestras doctrinas en el mundo islámico, en el mundo de Confucio, en el mundo taoísta, en mundos que no tenían nada que ver exactamente con las ideologías que habían imperado en Europa y Estados Unidos en los últimos 500 años. Y por eso, de alguna manera, la economía no acabó de funcionar, sencillamente porque Estados Unidos no tenía capacidad suficiente para que todos los recursos financieros que acudían a Wall Street pudieran invertirse en proyectos rentables. Si no había proyectos rentables para Estados Unidos, se tenía que invertir en la deuda americana. Y de ahí que la deuda americana fuera aumentando año a año a partir de 1971, que los déficits americanos también aumentaran mucho, prácticamente unos 500-600 mil millones de dólares anuales, al igual que la deuda más o menos, y que por consiguiente nos encontráramos en una situación en la que se estaban creando inversiones artificiales. Inversiones artificiales porque iban, sin dudas de ninguna clase, a comprar deuda americana, especialmente por parte del mundo del petrodólar y por parte de China, pero que sin embargo no se traducían en proyectos de inversión que podían generar en su día rentabilidades suficientes para pagar esa deuda. Los últimos años, a partir de 2007, la problemática ya es mucho más grave, porque la gente, ni China, ni Alemania, ni Japón, ni prácticamente India, Rusia, creen en cómo va la economía de Estados Unidos. Estamos hablando ya del siglo XXI. Y consecuentemente empiezan a pensar que lo más interesante para ellos es hacer una política depredadora de vender sus cosas, de vender sus productos y tratar de tener una balanza comercial positiva, especialmente Alemania y China. Esta situación ha generado finalmente problemas, puesto que si no hay movimiento de flujos y mercancías y de movimientos de capitales de un sitio a otro de manera recíproca, es completamente imposible que haya equilibrios monetarios y comerciales en el mundo. Lo peor no es esto, que es lo que nos lleva a considerar que el capitalismo está pasando su peor momento, se debe a que
una muy buena parte de los productos financieros creados por Wall Street y especialmente sus grandes bancos, al igual que el resto de los grandes bancos de inversión del mundo, como decía, todos estos bancos, estos 28 grandes bancos, tenían en sus activos verdaderos productos tóxicos de todo tipo y variedad. O tenían grandes inversiones inmobiliarias en países en los que el sector inmobiliario tenía una burbuja y que por lo tanto no podía rentar absolutamente nada, o tenían grandes inversiones en deuda americana que cada vez, lógicamente, pagaba menos tipo de interés. Los últimos años ha habido una batalla entre monetaristas de uno y otro lado del Atlántico e incluso también con la participación ya en los últimos tiempos de China, en la que se veía con claridad que la economía no podía seguir creciendo si no había proyectos de inversión serios que pudieran tener rentabilidad. Esto lo decía Larry Summers, que fue secretario de Estado, secretario del Tesoro en Estados Unidos, y la verdad es que se ha ido cumpliendo casi religiosamente. No ha habido grandes proyectos de inversión en Estados Unidos y los pocos que ha habido han generado grandes problemas. Ha llegado un momento para Estados Unidos que solo prácticamente invertía en el fracking en Estados Unidos, que le permitió prácticamente autoabastecerse de petróleo, pero que sin embargo generó problemas muy serios cuando los precios del petróleo empezaron a caer. Una gran parte de las industrias petroleras que trabajaban en el fracking, aparte de generar terremotos y aparte de crear grandes problemas con las aguas subterráneas, han conseguido quebrar en buena medida. Y consecuentemente nos encontramos en estos momentos con que el sector financiero una vez más tiene serios problemas por culpa de lo que ha invertido en el sector del fracking americano. Estados Unidos ha llegado un momento que ha tenido dificultades para invertir en otras partes del mundo. Por otro lado, Rusia, que era un país muy interesante para los capitalistas, con la presencia de Putin en la presidencia y de Medvedev, la realidad es que ha tenido serias dificultades para entenderse y, por lo tanto, las inversiones de Estados Unidos o del Reino Unido y de Francia en Rusia, por ejemplo, cayeron estrepitosamente y, consecuentemente, nos hemos encontrado en un mundo que tiene dificultades para encontrar proyectos de inversión rentables. En estas estamos en estos momentos y en estas estamos cuando hablamos, por ejemplo, de qué ha hecho bien el capitalismo, qué ha hecho bien el neoliberalismo y qué ha hecho mal. Lo peor de todo, como decíamos, ha sido la crisis financiera. Lo segundo peor es la crisis que ha provocado en el clima. Lo tercero es que ha dejado a muchísima gente en el paro en prácticamente todo Occidente. Y el problema más grave es que parece que ese paro seguirá aumentando. Por lo tanto, el capitalismo en estos momentos tiene serios problemas porque, aparte de que está generando desempleo, las inversiones que realizan para mantener unas ciertas rentabilidades cada vez menores suponen robotizar las industrias, hacer las manufacturas de alguna manera mucho más baratas, el utilizar tecnologías que permiten ahorrar costes por descontado, pero que también dificultan seriamente al hablar, pero que dificultan seriamente el poder realizar otro tipo de proyectos que generen beneficios y, lo que es peor, el ambiente en el que nos movemos lleva a que antes o después todos los monopolios tendrán que ir desapareciendo para siempre. Si los monopolios desaparecen, si los grandes bancos entran en extinción como nosotros avanzamos, si lo que impera en el mundo son las redes sociales, si cuando vemos que las redes sociales, que cuando la informática, cuando el tratamiento de textos, cuando las tecnologías estas en realidad son incompatibles con los beneficios, nos encontramos con que los fundamentos básicos del capitalismo, que eran el libre mercado, que sonaba muy bien, y defendían todo tipo de economistas, ya no digo en España, el libre mercado, el derecho de la propiedad, la posibilidad de que los mercados fueran libres, la posibilidad de que no hubiera que intervenir absolutamente ningún mercado porque ellos mismos se resolvían las cosas,
En el año 2007 se demostró que era una quimera y que los mercados no se regulaban a sí mismos, todo lo contrario, sino que había desajustes tan fuertes, que era muy difícil que el capitalismo en su fase neoliberalismo financiero pudiera seguir en los próximos años. A partir de ahí ya sabemos lo que está pasando, lo que llaman populismo, que en nuestra opinión es interesante, muy positivo para el mundo, porque en el fondo el populismo busca recuperar la soberanía perdida en los últimos años. El populismo está más cerca del poscapitalismo que de cualquier otra cosa y, no obstante, es cierto que los niveles intelectuales de la gente que nos gobierna en todos los países, en los ayuntamientos, en las comunidades, tienen un nivel tan bajo que es preocupante sencillamente porque aún no han entendido que el neoliberalismo financiero se cae y que el poscapitalismo, que no saben qué es, no saben dónde les puede conducir. Y sin embargo, ahí está el futuro, como os hemos dicho tantas veces. Bien, para terminar, nos preguntamos esta mañana si en España hay gente, aparte del rey, que se considera que tiene inmunidad. Y en realidad parece que sí. Cuando vemos las denuncias de Pedro J. Ramírez en su día con los SMS de Bárcenas y Rajoy, en los que se vería claramente que Rajoy y Bárcenas estaban compinchados y que la corrupción que había en el Partido Popular servía para pagar sobres a todos los altos cargos del Partido Popular, siempre pensamos que Mariano Rajoy no podía sobrevivir mucho tiempo. Sin embargo, el régimen español tiene estas características: un poder y tres funciones, al menos hasta hace poco tiempo. Un poder como el que tenía Franco y tres funciones: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. En estos momentos la situación ha empeorado en el sentido de que el legislativo, aunque con diputados nombrados a dedos por todos los partidos, con diputados de poca formación, pero el legislativo está en condiciones de complicar la vida a Rajoy en estos momentos y, por lo tanto, sí seguimos con un poder y tres funciones, pero un poder más limitado que el poder infinito, total, único que existía en España desde tiempos de Franco. La realidad es que la inmunidad de Rajoy, la inmunidad que no la tiene reconocida por descontado oficialmente, puede acabar cualquier día cuando en la gresca, porque es lo que vamos a ver en España, no democracia sino demogresca, vamos a ver cómo los partidos en algún momento se ponen de acuerdo y simplemente presentan una denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y pueden someter a Rajoy a juicio. El día que esto ocurra, no hace falta discurrir mucho para saber que en ese momento la justicia, que hasta la fecha había estado controlada completamente por el Partido Popular y el Partido Socialista, empezará a resquebrajarse y a recuperar su deseo de independencia y de ser un poder constitucional como Dios manda. Hemos hablado también de si había empresarios que gozaban de inmunidad. Y es el momento, por descontado, de decir que a todos los efectos también parece que en España hay empresarios que funcionan como si tuvieran inmunidad en los tribunales. Y con eso es con lo que no podemos funcionar, no podemos consentir, no podemos permitir ni un minuto más, porque si queremos avanzar algo, la realidad es que la inmunidad no la puede tener en España nadie, ni si tan siquiera el rey. La mañana la hemos dedicado a presentar un recurso de alzada contra una resolución del Consejo General del Poder Judicial, al que le habíamos presentado precisamente una denuncia que tenía que ver con la cuasi impunidad o con la impunidad de hecho con la que funciona Florentino Pérez Rodríguez en los tribunales españoles. Es inconcebible que en un país en el que una persona que tiene una empresa relativamente pequeña y poco importante utilice la presidencia del Real Madrid para convertir el palco en el centro de los negocios de España. Es inconcebible que en ese juego de relaciones
el que lleves al palco al presidente del gobierno, al expresidente, al rey, al exrey o al rey antiguo. Cuando llevas al palco que tenía 700 plazas y ahora ha menguado un poco porque era simplemente vergonzoso lo que estaba ocurriendo. Pero cuando utilizas un palco para hacer negocios, quiere decir que en el fondo los negocios que tienes no se soportan con demasiada claridad. Y de hecho lo que estamos viendo hoy día es que hay problemas para ACS en Australia, hay problemas en Dubái, hay problemas en Gerona, hay problemas en las Islas Baleares, hay problemas en Madrid, hay problemas prácticamente en todos los sitios donde ACS funciona. El pasado permitió indudablemente convertirse a este personaje en el icono de la casta española. En estos momentos le damos poco tiempo, por decirlo de alguna manera, de estar sentado en el machito, por más que periódicos como Le Monde, que en el fondo no se dejan engañar, hayan sido utilizados para vender las bondades y maravillas de un personaje que como persona deja muchísimo que desear. Creo que como estamos, como os digo, en conexión con el Consejo General del Poder Judicial y con los problemas que pasan en los juzgados españoles, los próximos tiempos dedicaremos algo de tiempo para que veáis la diferencia de cómo funciona la justicia española, de cómo funciona la justicia francesa, la de Estados Unidos, la del Reino Unido, la de China, y que hagáis comparaciones. Porque hace falta hacer comparaciones para poder mejorar este país al que en el fondo solo le sobran 500 personas físicas y jurídicas básicamente para funcionar prácticamente bien. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, saludos a todos, Movimiento 7 Jaques de España, Ángel Jimeno. Saludos a todos, amigos.